Noticias para la semana del 14 al 18 de mayo. El lunes 14, abre el día con la subasta de letras del Tesoro a las 9:30 am, GMT, y el índice europeo a la producción industrial a las 10 am, GMT, con un dato previo de 0.8% y un dato esperado del 0.4%. Por encima de este valor, los mercados se verían impulsados. El martes 15, viene cargado de noticias. A las 8 la balanza comercial en Alemania, con un dato previo de 2.87. Por encima de este índice, indicará un valor positivo en la relación de mercancías exportadas e importadas. Una mayor lectura ayudará a tomar la decisión de ser alcista, ya que el dato anterior al previo, viene de 4.08. Y a las 13:30 GMT, se publicará el Empire State Manufacturing Index, que clasifica el nivel relativo, de las condiciones generales de negocios de Nueva York. Un nivel por encima de 0.0 indica, una mejora de las condiciones. A las 21:30 GMT, los datos de las reservas de gasolina semanal. El Instituto Americano del Petróleo, informa de los niveles de inventarios de América, del crudo, gasolina y destilados y sus existencias. En el dato se mostrará la cantidad de aceite, y la disponibilidad en el indicador storage. El dato previo fue de menos 4.96 millones toneladas. Viene bajando desde las últimas 4 semanas. El miércoles 16, a las 14:15 GMT, se publica el índice de producción industrial en Estados Unidos de América, con un dato previo del 0% y un dato esperado del 0.6%, lleva desde el 15 de febrero en 0%, por lo que cualquier dato positivo hará que avancen los mercados. Mario Draghi, que sustituye a Jean-Claude Trichet como presidente del Banco Central Europeo, el cual controla los tipos de interés a corto plazo en Europa, es la persona que tiene mayor influencia sobre el euro. Hablará en conferencia a las 15 GMT. El jueves, el dato importante se ofrecerá a las 13:30 GMT, con el dato de peticiones de empleo en Estados Unidos. El dato previo fue de 367.000, y se espera que baje a 365.000. El viernes se publicará el índice de la producción industrial rusa, que mide los resultados totales de las fábricas rusas, minas y servicios públicos. El dato anterior fue del 2% y se espera un 3%. Un buen indicador de la fuerza en el sector manufacturero. Es un indicador adelantado, de empleo, manufactura, los ingresos medios, e ingresos personales. Después de 18 años de negociación, el 3 de julio de 2012 el Parlamento ruso ratificará los acuerdos de adhesión a la OMC. En agosto, Rusia se convertirá en miembro de pleno derecho de la OMC, con 153 miembros activos. La nacionalización de Bankia, el cuarto banco con mayor peso, y las medidas para depurar el sistema bancario en España, son medidas inmorales e inaceptables, porque atacan de lleno los derechos constitucionales, aumentando el deterioro de las condiciones de vida de la población, escribe el economista Miquel Noval en una publicación en la red Voltaire. Un gobierno con poco dinero, que destina los recortes económicos de los servicios a la población, favoreciendo claramente a los poderes elitistas internos, es una copia de las estrategias usadas en Estados Unidos. Hoy, el astroturfing está más de moda que nunca. Y los astroturfers están distribuidos por todas las ramas de la política. Desde la raíz, y especialmente en la copa. Análisis para la semana del 14 al 18 de mayo del 2012. El IBEX con freno en la puerta de la trampilla, que es mantenida con débiles tiritas y que es el paso al infierno. Va acumulando un día sí y otro también, como si al reo con soga al cuello, a la espera del veredicto final, y se resiste. Pero en los próximos días puede verse agravado con el próximo ataque a otro componente importante del IBEX, el cuarto peso en la orden de capitalización, sin dar más pistas. Así que se esperan nuevas sorpresas en el cumplimiento al tránsito de la onda 5, que debe situarle en la zona del 5500 en un próximo escalón. En el gráfico de 30 minutos se observa el zigzagueo con máximos y mínimos cada vez más descendentes y que en su conjunto forma un patrón clásico de continuación de tendencia.
Este patrón le envía a la zona que está fuera de nuestros objetivos a corto plazo, aunque no al medio plazo, es decir, al 4780. Por el momento debemos contentarnos con que los 72 puntos de diferencia del Dow Jones respecto al cierre de las bolsas europeas deberán ser descontados por el IBEX en la apertura del lunes, y este deberá ver truncada su alegría del pasado viernes. Abrirá para ver un suelo a la apertura en la zona del 6.814 como objetivo. Dow Jones, la pérdida de 2.000 millones de dólares en JP Morgan por la mala cobertura, digámoslo entre comillas, esconde otros 1.000 millones de pérdidas no anunciados que el mercado castigará porque el gobierno americano se encuentra con las manos atadas a la hora de realizar una regulación del sector por la oposición de las empresas bancarias. Y digo empresas por no decir otra cosa. La regla Volcker prohíbe a los bancos americanos hacer operaciones de lucro. El mismo banco ha destinado hasta ahora 5,8 millones de euros en la lucha contra las regulaciones. El Dow Jones llegó al objetivo del 12.700 tras comprobarse semanas atrás que no llegó a cumplir con el pullback en la zona 13.400 y que con los datos proporcionados en esta semana nos comienza a dibujar un ciclo bajista con objetivo 12.147, que estaría dentro de los entornos de una corrección técnica del 38,2% desde el inicio del impulso. Debemos irnos a los 30 minutos para observar que el freno temporal en el soporte de los 12.700 es solo una parada en el descanso de un viaje mucho más largo, donde se han formado divergencias reversal negativa en los últimos máximos y que marcan como objetivo el 12.734, pero no nos deja indiferentes la divergencia alcista que tiene por cerrar en la zona del 12.990, ni la figura envolvente que dejó diseñada en la sesión del viernes. Ambas se oponen a un movimiento instantáneo a la baja, es decir, que el peso está en el lado alcista, y si tuviera que decantarme por uno de los dos lados de la balanza, diría que pondría posiciones largas en el 12.808, con objetivo 12.850. El DAX, parecido a una fotocopia del Dow Jones, no deja de llamar la atención que en este caso el ciclo de onda 4 puede extenderse al paso del 50%, que es el 50% de la proporción equivalente del impulso del ciclo, y que si esto sucede, y no más, el siguiente impulso debería de situarlo por encima de los máximos, pero si el DAX llegase al 6.170, el planteamiento del ciclo alcista sería erróneo. Alemania tiene un estancamiento comercial y debemos esperar a las noticias del martes para confirmar si hay alguna evolución. En 30 minutos, la similitud con el Dow Jones es un calco en sus movimientos, pero no hay divergencia alcista ni reversal negativa, tan solo una envolvente en tendencia lateral, por lo que nos deja inválido a la hora de tomar una decisión. Debemos dejarlo correr para tomar más tarde y cuando tengamos peso en uno u otro lado de la balanza. El eurodólar. El marco nos indica que está perdiendo la zona de soporte 1.2970 y situándose de momento en el 1.2920 con onda 5 por debajo de los mínimos anteriores y proyectándose a la zona de 1.2230. Una configuración de divergencia reversal negativa con la figura HSH con brazo derecho extendido corrobora esta proyección a la baja desde el punto de vista técnico. Hay otros factores como el estancamiento comercial de Alemania, las graves crisis de Grecia y España en la zona euro, que le están dando la puntilla que va a terminar por deteriorarle. Ya en el gráfico de 30 minutos presenta una estructura en cuña descendente con aproximación máxima al vértice del triángulo. Ello le da la señal de un próximo disparo en cualquiera de los sentidos. El soporte en la zona de 1.29, aunque sólido, no deja de tener cierta debilidad real debido a las reservas que se destinan a tapar los agujeros del sistema europeo. El oro. Como si pareciera que se inunda el mercado con oferta de oro porque los bancos liquidan sus reservas, especialmente el europeo, el oro ha perdido zonas importantes de soporte como el 1600.
teniendo su próximo escalón en la zona del 1549. Y es que se cuece algo silenciosamente como que los bancos griegos preparan el regreso del dracma, y es que tienen un límite de 9 semanas para resolver la situación antes de descolgarse del símbolo europeo, cosa que si ocurre, la agencia de calificación Fitch rebajaría en bloque los ratios de toda la banca europea. Como se ha diseñado el sistema para que los ratones entren pero no salgan, no existe en estos momentos un plan de consecuencias. Hay que tener en cuenta que el oro no solo se utiliza de refugio, sino también de apoyo y aval a las monedas, especialmente al ligazón que tiene con el euro. Y si cae, dentro de un panorama de crisis, la balanza del lado negativo pues se suma. Con poco dinero y el aval descendiendo, imaginamos que las garantías pues se evaporan doblemente. Ya en el gráfico de 30 minutos y en tendencia a la baja, solo se observa una divergencia al alza que no tiene peso suficiente como para entrarle aún en largos. La pasada semana los especuladores no solo redujeron sus posiciones cortas de 92.498 contratos a 23.563, algo que nos indica, al menos temporalmente, que el giro puede estar próximo. Y si para arreglar todo esto dependemos de la política, hay quien la definió hace más de un siglo, diciendo que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después remedios equivocados. Palabras de Groucho Marx.